grabar. ¿Listo? Ahora graba. Vamos por más. Como hemos terminado la clase pasada, vimos que el gobierno y la persona de Constantino ha sido ambivalente como él solo. Por un lado, cristianismo y por otro lado, el paganismo. Esta imagen que ustedes van a ver ahora, esta es las monedas que usaba Constantino. Por un lado, es justo, exclama la ambivalencia que tenía este hombre. Por un lado, la victoria, el símbolo cristiano que le da la victoria, Christos o lábaro de Constantino que lo llaman, y por otro lado, no se ve bien, pero está Rómulo y Remo, que es la imagen pagana del romanismo. Esas monedas se pueden comprar, están a la disposición de quienes quieran. Yo los encontré en muchos lugares. Se pueden comprar con certificado de autenticidad. No sé cómo es para pasarlas acá, pero los que quieren tener se puede tener para mostrar. Los alumnos les gustan cuando uno tiene en mano eso. Por otro lado, Constantino también es un híbrido. Es la típica imagen del catolicismo, la típica imagen del cristianismo occidental, la mezcolanza de la religión pagana, más las combinaciones con los edictos, concilios, todos quedan en un solo bloque. Por eso es tan confusa la cuestión de las fechas y fiestas y algunas hasta prácticas. Ese es el lado oscuro de Constantino. Por otro lado, encontramos cartas de Constantino como estas, que autorizan al concilio, pide copias de las escrituras para que se impriman. Esas copias están en nuestra vida, en nuestros mejores Nuevos Testamentos, en griego están abajo, son autoritativos, son importantes. Entonces uno se pregunta cómo Dios puede llegar a utilizar eso. Finalmente, el cambio grande que va a hacer Constantino va a ser la finalización de las persecuciones, aunque vamos a ver que hay un edicto previo. Dona templos para los cristianos. Ahí aparece el concepto de basílica. Son templos paganos, abandonados, otros no. Y de ahí nosotros sacamos el modelo de la eclesía, viene del tema griego, no es, pero el edificio eclesiástico es un concepto que viene de ahí. Auspicia sínodos, incorpora cristianos en su gobierno, exime del impuesto, otorga privilegios para los sacerdotes cristianos, exime de impuestos, prohibió a los cristianos la participación en las fiestas paganas, pero por otro lado, la ambivalencia es que mete el paganismo estratégicamente, como el día domingo y otras prácticas. Hay 3 edificios que él las construye, algunos en honor a su mamá, y hoy están en pie. Quizás el día de mañana ustedes pueden visitar esos lugares o van a ver. El primero más viejo de todos, construido sobre un basural de Jerusalén. Hoy está en la vieja Jerusalén. Hay que entrar por el barrio armenio, por adentro, que los católicos sostienen a rajatabla que este es el sepulcro y la Gólgota de Jesús, ¿no? Esto van a sostener así. Nosotros, como protestantes, tenemos un otro lado, que es el sepulcro que yo les puse ahí en el aula de Moodle, que es el sepulcro que nosotros creemos. La cuestión histórica o arqueológica es, según la Universidad Hebraica, es mitad y mitad. Por un lado, tenemos una ventaja nosotros que dicen que Jesús fue crucificado fuera de la ciudad, y ese templo daría la impresión que estaba dentro de la ciudad.
En el medio es el templo de la Natividad, que es Belén, hoy es Cisjordania. Y el otro templo que mandó construir Constantino es Santa Sofía, que pasó a ser, después de los turcos seleucidas, pasó a estar en manos de los musulmanes. Después los bizantinos recuperaron y después terminó estando bajo el dominio turco otomano. Hoy es un museo. Eso es lo que tenemos de reliquia cristiana musulmana. Así que esos tres son las tres grandes fundamentos de Constantino en nuestro tiempo. Lo más interesante, Santa Sofía, es un templo arquitectónicamente enorme. La bóveda es de plomo, cayó hace un tiempo atrás, ahora solucionaron hace un tiempo atrás, pero de vivir o de reunirse en las catacumbas, de reunirse, de no ser nada, y de un día para otro tener un templo que mida 80 metros de altura y casi una cuadra de amplitud, fue un cambio muy grande para el cristianismo. Pero este templo no solamente exhibe la majestuosidad de Constantino, sino también muestra cómo nosotros hemos cambiado. Muestra que el cristianismo empieza a entrelazarse con una cuestión de Estado. Ahí se casa con la religión iglesia-Estado, que va a ser por muchos años, hasta la Reforma. Muchos reformadores no han logrado romper. Calvino, Zwinglio y aún Lutero quedaron dentro del Estado. Lutero quedó en el Estado alemán, Zwinglio quedó en el Estado suizo o los cantones suizos, y Calvino quedó en Ginebra. Esos se llaman religiones establecidas. Ahí el cristianismo por 1000 años va a estar así, hasta hoy muchos casos están. La Iglesia Católica y el protestantismo más histórico tiene ese concepto. Segundo, al tener un templo tan grande, tan enorme, comienza a cambiar muchos conceptos. ¿Cómo va a ir cómo va a ir un gobernador? O Constantino nunca fue, pero ¿cómo van a ir a una catacumba o la casa del fulano mengano? No, ahí aparece el profesionalismo en la iglesia. Cuanto más, menos participación la iglesia tiene en su vida general y su culto, más se aleja del cristianismo original. Entonces, en pocos años hay un cambio brusco, hay un cambio enorme que concilios, ideas interesantes, convocatorias de un cristianismo perseguido, no pasa a ser perseguidor, pero no faltará más de 200 años que el cristianismo va a ser una religión perseguidora, no perseguida. Allí es el problema mayor que podemos encontrar. También encontramos cambia la perspectiva teológica, en tercer lugar. Eusebio de Cesarea, que trataba de ver y mostrar que el cristianismo sufría y que estaba creciendo de golpe y por años, comienza a escribir una historia distinta. Hay una teología que se pensó que era el comienzo del milenio y que el mundo de ese modo se daría a conocer que el cristianismo es una religión opulenta. Aún más, la imagen de Jesús cambia. Jesús es un semita, de hecho, con un color, una tez más morocha, es más chiquito. Cuando va a los griegos también son chiquitos, pero lo hacen un poco más grande. Pero cuando va a Roma, ya Jesús no es el Jesús que nosotros conocemos. Es mucho más grande, es poderoso, y a su vez cuando va a Norteamérica ya es rubión, cambia de color. Entonces, este es el modelo que podemos encontrar. Y comienza a aparecer un sacramentalismo cristiano. El sacramentalismo cristiano es que todo
que lo que se gesta da un modo de sacramentalismo, y en el caso más común es que pasa a ser una religión de confesión de fe a una religión de credos. Hay que anotar. Y en el credo no se puede faltar una coma. Comienza lo que se llama la secularización del cristianismo. Muchos van a hablar y ustedes van a escuchar que dicen el concepto de cristiandad. Para los misionólogos más evangélicos, no tanto el protestantismo ni el catolicismo, el concepto de cristiandad tiene que ver con este casamiento que tiene el cristianismo con el poder político. Por eso que la palabra cristiandad para algunos va a significar que es el cristianismo, está todo ok, y para nosotros no va a significar eso. Para nosotros va a significar es el cristianismo entre comillas. La cristiandad es un cristianismo aguado, un cristianismo que va a tomar una forma de ser nominal. Para ser cristiano, para ser ciudadano, perdón, de cualquier lugar, tenés que entrar por la puerta de la iglesia. Si alguno de ustedes tiene descendencia europea, española, italiana o algunos países sajones o eslavos que pertenecen a la comunidad europea, van a buscar su pasaporte o van a buscar su partida de nacimiento del abuelo o bisabuelo que le va a dar la ciudadanía. ¿Dónde lo van a encontrar? ¿En qué lugar de Europa? En las iglesias. En las iglesias. ¿Y por qué? Por ese tipo de ciudadanía. Por eso es que cuando ustedes van a leer a los anabautistas o los rebautizadores que fueron perseguidos, ellos no fueron perseguidos por su teología. Fueron perseguidos porque ellos rompieron después de 1000 años con ese concepto occidental. Ser cristiano, ser occidental. Y si ustedes van a predicar o van a tener un mensaje con algún musulmán, el musulmán no entiende. El musulmán entiende que ser cristiano significa ser occidental, pertenecer al papado, ser de la bandera norteamericana o ser de la Unión Europea. Así que ahí estamos escrachados. Y más que nada, una promoción de un paradigma y misión del cristianismo, una liturgia distinta. Cambia todo. Allí Maximiliano me va a preguntar algo. Estaba pensando nada más, a lo mejor lo que digo es una burrada, pero ¿puede establecerse algún paralelo en lo que le pasa en la etapa de la cristiandad a la iglesia en relación con el Estado, a lo que le pasó de algún modo a los judíos en tiempos de Jesús? Me refiero a los fariseos con su vinculación con el Imperio Romano. Bueno, ¿Se puede establecer alguna similitud, esta vinculación siempre con el poder, no? Sí. Bueno, la diferencia es mayor porque al Imperio Romano, al judaísmo le fue bien en el exilio, como a nosotros nos fue bien en la persecución. Lo que al judaísmo le fue mal porque porque el Imperio Romano los destruye y los manda a la diáspora para la eternidad. Ellos ahora vuelven a un estado, no sé si es un estado actual original o es un estado artificial inventado por Ben Gurión. Pero el cristianismo lo que pasa le pasa a la inversa porque cae el Imperio Romano y la estructura se queda. Y esa estructura es abarajada ¿por quién? Por el cristianismo occidental, no oriental. Y esa estructura va cambiando de cosas. En vez del latín ser un idioma del imperio, va a ser un idioma litúrgico. De la iglesia, de los templos de la municipalidad, pasa a ser un templo. Y así sucesivamente va cambiando del orden romano al orden canónico. Y esto se llama tradición. Entonces, a nosotros nos fue un poquito mejor si hablaríamos en términos de negocios, porque duramos más tiempo. Pero nos dio un golpe mortal al cristianismo, porque rompió la esencia. El cristianismo reformado va a mejorar, pero no significa que va a cambiar todo.
Nosotros siempre tenemos una tendencia de ese tipo de promoción de un nuevo paradigma, nuestra misión, nuestra liturgia. Más que nada, un ejemplo muy clarito. Un montón de gente que yo lo canso recibir, que hay hermanos que te presentan en la iglesia, mira, ora por mi hermanito que vino acá. En este caso, ora. Y yo digo, ¿por qué voy a orar por él? Porque aprovechá vos, orá y bendecilo y bautizalo, más que nada. Entonces, en ese sentido, ha cambiado mucho el paradigma. Otra cosa, no tengo nada que ver con los músicos y me encanta la buena adoración y el buen profesionalismo de la música. Pero cuanto menos la iglesia participa en la adoración, más lejos estamos de la iglesia original. ¿Se entiende? Cuanto más se profesionaliza y más participan los cantantes y menos la iglesia toda, eso significa que hay un cambio grande. Aún más, hoy se puede encontrar en Europa muchas catedrales, y ahí en Santa Sofía también se encuentra un poco. Las catedrales están hechas con bancos especiales, con techos especiales. ¿Para quién? Para gente especial. Y ese no es el sistema o no es la visión de la iglesia primitiva. En Europa van a encontrar que aún hay un techito para el alcalde o para el rey o para el gobernador. ¿Por qué? Porque volaban las palomas y en un momento que otro puede recibir un regalito. Entonces, ¿cómo el gobernador o el alcalde va a recibir un regalito? Él es una persona especial y está cerca del obispo. Entonces, el obispo pasa a correr un efecto muy importante, que es el oficio. No cualquiera es obispo. Ya el oficio no es más funcional, el oficio es más bien categórico y es ya todos somos distintos delante del Señor. Acá hay alguien que me hace una pregunta y que quiero ver si contesto. O sea que se convierte en una banda musical o algo así. No, está bien, la banda musical está excelente. Está bien, cuando hay una banda musical nos toca y vamos a divertirnos un poco o sacarnos un poco la mufa cristiana que hay por ahí. Pero cuando en un culto dominical es bueno que todos participen. Aún menos que aplauda, ya es parte. O que cante, pero si ustedes ven que la congregación no participa, y ustedes están cantando muy bien, eso no es ministrar, están entreteniendo. La música debe ministrar. En ese sentido, nos alejamos de un show, me dice bien. Nos alejamos del programa o del original, más que nada. Bueno, tenemos unos minutos más. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan acá? A ver, alguno levantó la mano y yo fui rápido en este caso. Cada vez nos parecemos más a los católicos. Sí, peor todavía. El catolicismo se adueñó de la estructura, lo que se llama el sacramentalismo, pero dentro del sacramentalismo trata de salir de eso. Cuando nosotros nos ayornamos y nos metemos a mí nunca me preocupa mucho por la iglesia, no es, uno hace en un pizarrón, dibujar un templo y preguntar a un niño, ¿qué es eso? Te va a decir, eso es iglesia. Esto no es iglesia. La iglesia es las personas. ¿Por qué hace eso? Eso viene desde Constantino. Ahora, no sé. Profesor. Sí. Sí, disculpe. A mí me habían dicho que, o sea, me habían explicado que cuando Constantino acepta el cristianismo, básicamente cambió muchos nombres, adaptándolo, ayornándolo al cristianismo, pero muchas de las prácticas seguían siendo las mismas, solo que cristianizadas. Bueno, sí, solo obvio. que transformadas más o menos para el cristianismo, pero en sí seguían siendo la misma liturgia que ya tenían antes los romanos. Bueno, la liturgia fuerte del cristianismo occidental pertenece más que a nadie, es a Gregorio I,
que va a ser después del año 430, 450. Fue un papa, ya el papa, el segundo papa para nosotros. El primero fue León. Pero sí, las copias, las réplicas paganas han sido muy incorporadas al cristianismo y aún más mezcladas cuando se conquistó América Latina. América Latina se morfó todos los dioses y panteones que habían por ahí en cualquier uno de los países. Bueno, ahora vamos a dejar de pensar. Sí, te escucho. Perdón, Sí. Nada, yo sé que hablo de esto, pero me interesa, si tuviera que puntualizar en 4 o 5 puntos en líneas generales, cuando usted dice que perdió la esencia, ¿no? En la época de la cristiandad se perdió la esencia del cristianismo. Si tuviera que puntualizar, sé que algunas cosas mencionó, pero en 4 o 5 puntos concretos, en líneas generales, ¿en qué consiste esa pérdida de esencia? ¿O en qué consistió esa pérdida de esencia del cristianismo? Mira, lo más importante es el tema del compromiso y la calidad de las conversiones de las personas. El compromiso con Cristo, el tema de decir el Señor o Jesús es mi Señor. Ese es el punto de partida. El Señor implicaba el juego hasta la vida y la muerte. En este caso hay nominalismo cristiano. Yo quiero ser cristiano para recibir beneficios. Eso es número uno. Por otro lugar, las personas se van alejando y se van acomodando. Es más peligroso la comodidad, o más peligrosa la comodidad que una persecución. Porque la comodidad directamente nos hace acostumbrar a la vida buena. Y en ese orden, Constantino le dio ciertos beneficios al cristianismo. Ahora, no hay que condenar, bueno, algunos dicen mucho cáscara y un poco fruto, sí. No hay que condenar todo porque hay algunos elementos importantes, el tema de la Biblia que lo traduce, los concilios que los paga él, bueno, eso está perfecto. Pero el problema es que no le proyectó, en segundo lugar, no le proyectó el cristianismo lo que iba a venir, porque el imperio romano estaba en crisis. El cristianismo se estaba casando con un imperio que estaba en crisis. Entonces, una preguntita, doctor. Sí. ¿Puede haber influenciado también el hecho de que los primeros cristianos, no sé hasta qué siglo, pero los primeros cristianos esperaban la venida de Cristo ya, y la desesperación o la necesidad de predicar a Cristo porque ya venía? Puede ser que eso haya ido también hecho, digamos, haya sido un hecho de que se haya perdido esa esencia del cristianismo de los primeros siglos o los primeros tiempos. Bueno, ahí se terminó la esencia. En predicar por el fuego que tenían, etc. Y como les decía anteriormente, no sé si lo agregué o no, muchos casos los cristianos pensaban que era el milenio o la preparación del milenio. Y que era una bondad para poder conquistar el mundo entero. Entonces, aún más, a nuestro querido Eusebio, que es el historiador por excelencia, él piensa así, su teología es esa y su historia es esa también. Entonces, lo que decía Gustavo recién, es así, no hay otra manera. El cristianismo luchado, golpeado por la persecución y demás, pasa a tener una etapa de comodidad. Y no solo comodidad, cuando cae el Imperio Romano, los godos, visigodos van a llegar y los hunos y todo van a tomar el imperio, ellos rompen todo. Lo que no rompen es la fe cristiana. Entonces, el cristianismo siempre va a necesitar de un amigo, Estado, que le va a proteger. ¿Y quién va a proteger después? Los francos. Entonces, deja de ser romano para ser franco. Entonces, ellos dejan que funcione todo, pero el cristianismo adopta el sistema burocrático, pensamientos, etcétera, etcétera, bien propio del Imperio Romano. ¿Cómo digerir qué es bíblico y qué es eso? Hay que buscarlo como la aguja al pajar. Ahora, hubo gente honesta y que el cristianismo se salvó. Le voy a tirar 3 cosas. Faltan 20 minutos nomás, 20 segundos. Uno de ellos han sido los monjes
Los monjes han llevado, o se han escapado, han hecho cosas malas, pero han hecho cosas buenas, porque al menos un poco de fe más pura estaba en ellos. Segundo, han sido los místicos. Y tercero, hubo gente anónima, que nosotros desconocemos su historia, que tuvo alguna historia, que podíamos decir la historia marginal del cristianismo. Perdón, ¿ustedes quieren que reanude 15 minutos más o cortamos? Sí, bueno, perfecto. Ahí entramos en otro tema, que va a ser bueno. Que si corta, reanudamos de nuevo. Entonces, en ese orden, más que nada, encontramos, esa es la idea. Esa es la idea que el cristianismo deja su esencia y sigue una manera de ser nominal, pero hubo gente buena así. Estoy escribiendo un libro, espero que salga el año que viene, y se llama Historia desde el margen. Es un estudiante que un día me dijo, cuando yo era ayudante, me dijo, profe, ¿y dónde pasó la verdadera historia? Digo, por acá. Y después me di cuenta, no, el estudiante tenía razón.